3. Alumnos, buenos días. Vamos a hacer hoy día, continuando con la clase virtual de química, vamos a hacer el tema de tabla periódica para el nivel de academia. Vamos a definir lo que es tabla periódica. Es un esquema gráfico donde se encuentran ordenados y clasificados los elementos químicos de acuerdo a su número atómico 0. Entonces, la tabla periódica consta de 7 periodos y 2 grupos, grupo A y grupo B. El grupo A tiene 8 familias, entonces tiene 8 columnas. Y el grupo B tiene 8 familias, pero tiene 10 columnas. ¿Por qué? Porque la familia 8B tiene 3 columnas. Por lo tanto, la tabla periódica actual tiene 7 filas y 18 columnas. Vamos a hablar del grupo A. Al grupo A se le llama elementos representativos. ¿Quiénes conforman ese grupo A? Ese grupo A tiene otras 8 familias. Las familias importantes. La del 1A se llama metales alcalinos. ¿Quiénes pertenecen al grupo 1A? El hidrógeno, el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. A ver, si a mí me dice cuáles son los elementos, cuáles son los metales que pertenecen al 1A, es el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Profesor, pero no ha dicho el hidrógeno. Sí, lo que pasa es que el hidrógeno es un no metal. ¿Bien? Si te preguntan metales alcalinos, no consideras el hidrógeno, pero si dicen elemento del 1A, sí vas a considerar al hidrógeno. La familia del 2A son los alcalinos térreos. Ahí tenemos al berilio, magnesio, calcio, bario, radio. El radio es un elemento muy radiactivo, 1000 veces más radiactivo que el uranio. En el 3A tenemos a los terrios o boroides, tenemos al aluminio, al boro. 4A carbonoides, elementos carbono, silicio, germanio. 5A nitrogenoides, tenemos al nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. 6A calcógenos, anfígenos, al oxígeno, azufre, selenio, teluro. 7A los halógenos o formadores de sal. ¿Cuáles son los elementos que pertenecen a esa familia? El flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y el 8A, los gases nobles. Los gases nobles son gases raros. Estos gases se encuentran en la atmósfera, siendo el más importante el argón, que constituye el 1% del aire. El grupo B tenemos a los elementos de transición. Hay 3 familias muy importantes: los metales de acuñación, oro, plata y cobre. Tenemos a los elementos puentes del 2B, el mercurio, zinc y cadmio. La familia 8B, los elementos ferromagnéticos, el hierro, cobalto y níquel. Ahora vamos a hablar características de los elementos que pertenecen a la tabla periódica. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Poseen brillo metálico, ejemplo el oro. El oro tiene brillo metálico. Son sólidos a temperatura ambiente, aunque también hay elementos en estado líquido, ¿no? El más importante es el mercurio, pero también está el galio, el francio, el cesio. Son elementos metálicos en estado líquido, pero el más importante es el mercurio. Ejemplo, litio, sodio, oro, plata. Los no metales es lo contrario de los metales. Son malos conductores de la corriente eléctrica, excepto ¿quién? El grafito. El grafito es un alótropo del carbono, buen conductor de la corriente eléctrica. Los no metales son aislantes térmicos, no poseen brillo metálico, son quebradizos, son sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Correcto? Siendo el bromo un no metal en estado líquido. Tenemos ejemplo el carbono, el fósforo, azufre, que son no metales sólidos. El nitrógeno, oxígeno, flúor también son no metales en estado gaseoso. Y también los de gases nobles. Vamos a hablar de los metaloides. Son elementos que tienen propiedades intermedias de metales y no metales. A temperatura ambiente no conducen bien la corriente eléctrica, pero a altas temperaturas sí son buenos con los conductores eléctricos. Son 8 elementos que pertenecen a los metaloides. ¿Quiénes son? El boro, silicio, germano, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato.